Hola amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 22 de abril del año 2025. Como siempre, un gusto estar con ustedes en esta emisión más de Encuentro de Negocios, ya casi llegando a la recta final del mes de abril y lo rápido que está avanzando este 2026. Pues bueno, hoy tenemos información interesante de negocios hablando sobre, bueno, dándole seguimiento a lo que pasa en Medio Oriente. Algunos expertos o funcionarios del Golfo Pérsico y Europa han advertido que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría tardar varios meses y esto puede llevar de alguna manera a que los precios del petróleo sigan muy volátiles, como lo hemos visto en las últimas semanas. Mientras hay anuncios positivos, de repente hay conflictos que se retoman, anuncios que se vuelven a dar sobre el cierre del estrecho de Hormuz. Bueno, una serie de declaraciones que tienen al precio del petróleo como una montaña rusa, subiendo y bajando de manera sumamente agresiva, y eso lleva a que los inversores estén totalmente en incertidumbre. Pues bueno, varios meses podrían ser así y eso podría de manera directa afectar la economía global. Pues bueno, también vamos a hablar sobre Apple, esta compañía gigante de tecnología, bueno, gigante que ya está quedando un poquito corta, pero bueno, gigante de tecnología, anunció esta semana pues la salida de su CEO Tim Cook y anunciando a un nuevo director que estaría tomando las riendas de esta gran compañía a partir de finales de este año. Así que bueno, hablaremos un poco de ello y cómo es que este cambio, que al parecer sí es también generacional, podría o no traer pues una cara nueva también para una era de innovación ante una empresa de tecnología que está obligada a convertirse también o a reinventarse para seguir innovando, porque lo cierto es que no lo han hecho. Y muchas compañías de tecnología ya las han rebasado incluso en valor de mercado, porque Apple ha dejado de innovar desde hace muchos años, específicamente desde que murió Steve Jobs hace ya casi 15 años. Entonces es un escenario que tienen retador ante las nuevas y nuevos servicios que se tienen a través de internet. Pues bien, hablaremos un poco de ello y hablaremos también sobre cómo, acorde a Mastercard, este estudio que hizo la compañía Mastercard, que este es operador de pagos, habla de que 9 de cada 10 personas en Latinoamérica usan pagos digitales, pero aún así sigue persistiendo el uso del efectivo. Algo curioso porque, bueno, en algunos países de Latinoamérica el uso de pagos digitales con tarjeta es muy común, más común de lo que podríamos verlo aquí en México, e irónico por la región, ¿no? Porque México es un país muy grande y hay otras economías incluso más pequeñas en el que la cultura financiera está muy marcada en cuestión de los pagos digitales. Bueno, de eso hablaremos en Encuentro de Negocios el día de hoy. También tendremos nuestra cápsula Marketing para Todos y la cápsula Saberes Digitales, la cápsula Mundo Cripto, con toda la información y el resumen del criptomercado. Pues bien, vamos y arrancamos esta tarde con nuestra cápsula Marketing para Todos y continuamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, hola, qué gusto estar aquí nuevamente contigo en Marketing para Todos. Yo soy Nicole García y hoy quiero platicarte de algo que seguro ya has escuchado muchísimo, la inteligencia artificial, pero ahora desde un enfoque muy práctico, o sea, cómo puede ayudarte realmente a que tu marca se vea más profesional en tu emprendimiento. Porque sí, la inteligencia artificial ya no es algo del futuro, está aquí y está al alcance de todos. Por ejemplo, está presente en el diseño. Ahora existen herramientas que en segundo pueden ayudarte a crear un logo, a elegir una paleta de colores o incluso a armar plantillas para tus redes sociales. Y eso para un emprendedor significa muchísimo. Tener una identidad visual coherente sin gastar tanto dinero. Ahora,
Hablemos de la comunicación. La inteligencia artificial también puede analizar los datos y ayudarte en entender mejor a tus clientes, por ejemplo, qué les gusta, qué les interesa, en qué horario interactúan más, etc. Con esta información puedes hacer mensajes mucho más personalizados y cuando una marca se siente cercana, la percepción va a cambiar completamente. Otro punto clave es el contenido. Puedes apoyarte en la IA para generar textos, imágenes o inclusive videos. Pero ojo, aquí va algo muy importante. La herramienta te ayuda, pero la esencia siempre tiene que ser tuya. Tu marca necesita coherencia y personalidad. Y algo que me encanta es que también puedes medir los resultados. La IA te permite saber qué publicaciones funcionan mejor, qué tipo de mensaje genera más interacción y qué estrategia realmente va a conectar. Entonces ya no publicas con el ahí se va o a ver qué pasa, sino que realmente tomas decisiones un poco más estratégicas. Y quiero cerrar con esto. La inteligencia artificial no viene a reemplazar tu creatividad. Realmente a lo que viene es a potenciarla. Si la usas bien, tu marca puede proyectar profesionalismo, innovación y cercanía, que es justo lo que hoy buscan los clientes. Yo soy Nicole García y esto fue Marketing para Todos en Encuentro de Negocios. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar ahora sobre este acuerdo entre Estados Unidos e Irán que podría tardar varios meses, así lo aseguran algunos funcionarios de países del Golfo Pérsico y países europeos, líderes quienes quieren que el vital estrecho de Hormuz se abra de inmediato para establecer los flujos de energía y advierten de una crisis alimentaria mundial que está ligado obviamente al combustible. Algunos líderes de países árabes del Golfo Pérsico y países europeos creen que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán tardará al menos unos 6 meses en concretarse y que las partes enfrentadas deberían ampliar su alto al fuego para cubrir ese plazo, según algunos funcionarios de la región familiarizados con este asunto. Los líderes que el vital estrecho de Hormuz se abra inmediatamente para establecer estos flujos de energía y están advirtiendo en privado que podrían producirse una crisis alimentaria mundial si eso no ocurre para el mes que viene. Así lo dijeron algunos funcionarios que pidieron no ser identificados al hablar sobre estas conversaciones privadas y que están cercanas al conflicto y que preocupa mucho al mercado. Los precios de la energía probablemente subirán aún más si la guerra se prolonga más allá de esta fecha. El crudo del Brent del Mar del Norte, sus ganancias tras la noticia han ganado cerca del 4.5% en el día hasta superar los $99 por barril. Lo cierto es que este escenario que se ha vivido durante la última semana ha sido un escenario sumamente volátil. O sea, hemos visto cómo sube y baja el precio del petróleo acorde a las grandes declaraciones que emite tanto Estados Unidos como Irán. Entonces esto se ha reconfigurado el mapa geopolítico, como lo hemos venido hablando aquí en el programa desde varias semanas, y cómo es que esta predicción que tienen algunos funcionarios árabes y también algunos funcionarios europeos que están cercanos a las negociaciones que se están teniendo, pronostican que si no hay un cese al fuego que se extienda aún más y se reanudan las hostilidades entre ambas naciones, podría llevar a efectos económicos severos, incluso a una crisis alimentaria en varias regiones del mundo. Los estados del Golfo Pérsico creen que Irán busca construir un arma nuclear y eso no ha cambiado tras el bombardeo estadounidense e israelí del país, así lo dicen algunos funcionarios, y es real. La disuasión nuclear es lo que está buscando Irán, y con justa razón, porque bueno, si de por sí, a pesar del escenario de no tener de manera oficial
o aceptar que se tiene una bomba nuclear, han tenido estas hostilidades, la única salida sería la disuasión nuclear. Es por ello que, bueno, que se piensa que un acuerdo de paz debería prohibir a Irán enriquecer uranio o tener misiles balísticos de largo alcance, pero lo cierto es que ya lo tiene, proporcionado por China y Rusia, y lo cierto es que es un país geoestratégicamente posicionado y que tiene una cercanía muy fuerte con el sur global, con los BRICS. Entonces va a ser muy difícil que las condiciones que le quiere imponer Estados Unidos resurjan. Gobiernos como Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein, que son las monarquías del Golfo Pérsico, no han respondido inmediatamente a peticiones de agencias como la agencia de noticias Bloomberg que hicieran comentarios respecto a este escenario que se está presentando. Algunos países se han reservado a emitir declaraciones para evitar especulaciones sobre el futuro de esta guerra. El crucial estrecho de Hormuz ha estado efectivamente cerrado desde el comienzo del conflicto, perjudicando a las economías de los estados cercanos a Irán, que prácticamente son países exportadores de petróleo, porque ya no pueden exportar niveles normales de petróleo, gas licuado, aluminio y productos como fertilizantes. Y esto es donde podría agravar una crisis a nivel global, principalmente en el sector alimentario, sector agrícola, que pudiera coartar muchísimo y elevar por sí ya elevados precios de fertilizantes a nivel global. Y este escenario de volatilidad que se ha tenido respecto a los precios del petróleo ha hecho que el precio del combustible haya subido hasta un 35%, que se mantenga bajo este margen de aumento, y que podría ser mucho más dependiendo de cómo se agrave el escenario. Lo cierto es que los expertos y algunos funcionarios cercanos a los países árabes que están atentos al conflicto pronostican al menos 6 meses. Habrá que preguntarnos si la economía global puede resistir 6 meses de conflicto, que esto pueda no afectar la economía. Se ve muy complicado, se ve muy difícil, y si esto se extiende 6 meses más, con estos precios del petróleo altos, seguramente podremos ver también un escenario de golpe económico muy fuerte para todas las economías a nivel global. Pues bien, vamos a la siguiente cápsula, que es Saberes Digitales de Conlami. Regresamos aquí a Encuentro de Negocios. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos del Management 5.0. ¿Estás listo para dirigir un equipo donde no todos tus colaboradores respiran? Ese es el cambio de paradigma que abordaremos hoy en la gestión de equipos de trabajo. Hasta hace poco, la inteligencia artificial era una herramienta que usábamos individualmente, pero actualmente la IA ha dejado de ser un software para convertirse en un colaborador más. Hablamos de los equipos híbridos, donde el talento humano aporta la intuición, la ética y la estrategia, mientras que los agentes de inteligencia artificial ejecutan la analítica pesada y la operación técnica. El reto para ti, como director, gerente, administrador o emprendedor, ya no es solo gestionar personas. Ahora tu rol es el de orquestar capacidades de tu equipo. Para dominar el Management 5.0 necesitas 3 pilares fundamentales. Por un lado, un liderazgo aumentado. No compitas con la inteligencia artificial. Úsala para potenciar la toma de decisiones. Un líder 5.0 no pregunta qué pasó, le pregunta a sus modelos predictivos qué va a pasar, y así se anticipa al mercado. 2. Psicología de la colaboración. Tu equipo humano puede sentir miedo al desplazamiento. Tu labor es rediseñar los puestos de trabajo para que las tareas repetitivas las haga la inteligencia artificial y tu equipo se enfoque en lo que nos hace únicos: la creatividad, la empatía, el sentido común y el pensamiento crítico. Y número 3, la gobernanza ética. Si la inteligencia artificial propone una ruta, tú eres quien valida que esa decisión sea ética y alineada con los valores de la empresa. La IA da la velocidad, tú das el rumbo.
Para iniciar el Management 5.0 necesitas identificar el cuello de botella de tu equipo. Busca un proceso que pueda ser automatizado y libera a tu talento para que piensen estratégicamente. La administración disruptiva no se trata de reemplazar humanos, se trata de liberar el potencial humano. El Management 5.0 no es solo eficiencia, es humanocracia, como propone Gary Halman. Usar la IA para eliminar la burocracia y liberar la pasión de tu equipo de trabajo. Soy Nicte Ortega Criollo y nos escuchamos la próxima semana en otra cápsula de Saberes Digitales. Continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar ahora sobre Apple. Bueno, el CEO de Apple, Tim Cook, dejará su cargo como director general a finales de este año. Así lo comunicó la compañía el día de ayer a sus colaboradores, que mencionan que goza de buena salud y que tiene previsto seguir ejerciendo como CEO durante mucho tiempo. Tim Cook hizo estas declaraciones en una reunión con todo su personal tras el anuncio que cederá el mando al jefe de hardware John Ternus el próximo 1 de septiembre. Los dos ejecutivos celebraron la reunión en el Steve Jobs Theater de la sede de la compañía, y la discusión abarcó la inteligencia artificial, los planes de producto y el diseño. Prácticamente esta compañía está buscando cambiar de rumbo un poco. El cambio también generacional es muy marcado. Tim Cook, un CEO de 65 años, está dando un salto generacional a otro CEO más joven, que aparentemente tiene la intención de voltear a ver el sector de la inteligencia artificial y centrar sus esfuerzos para poder hacer que su compañía empiece a poder hacer algo relacionado con inteligencia artificial o invertir en inteligencia artificial, algo que necesita la empresa para poder generar pues ideas nuevas que de alguna forma Apple ya las ha dejado a un lado. La inteligencia artificial va a generar un potencial casi ilimitado y va a poder seguir descubriendo posibilidades que crearán oportunidades totalmente nuevas para sus productos y servicios, y que esto pues bueno, de alguna forma tienen como objetivo como compañía. Y es cierto, o sea, los productos de Apple, lo cierto es que su inteligencia artificial o el intento que tienen de su herramienta de inteligencia artificial es sumamente está muy rezagada a comparación pues de otros modelos de inteligencia artificial, donde vemos a empresas como Anthropic, que tienen a su inteligencia artificial cloud, que es de las más avanzadas que existen en el mercado, pasando por Google y Gemini, que lo han integrado muy bien a sus soluciones en línea, o por ejemplo también Microsoft con su Copilot, que lo han también agregado muy bien a sus plataformas como Teams para cuentas corporativas o incluso para escuelas, y eso ha hecho que cada una de las grandes compañías de tecnología hayan entrado también en herramientas de inteligencia artificial desarrolladas propias para poder lograr integrarlas a los servicios que ya ofrecen, y eso los ha marcado como un diferenciador. Bueno, sin contar a ChatGPT, que tiene su propio modelo y que Apple se ha quedado en el rezago. Entonces también se puede leer entre líneas que el cambio que se da de un CEO de una compañía tan importante, que aún tiene la forma de cambiar el rumbo, de buscar innovar como lo hicieron en algún momento, y que la inteligencia artificial es uno de los sectores donde no han logrado destacar, a pesar de ser una compañía que se destacó por irse adaptando al mercado e ir logrando crear servicios que pudieran satisfacer las necesidades de sus clientes, y que tienen un ecosistema enorme. O sea, tienen su propia plataforma en la nube, tienen diferentes gadgets desde sus computadoras, tablets, teléfonos, relojes inteligentes. Creo que todo esto conectado en su mismo ecosistema
necesita desarrollar su propia inteligencia artificial, así como lo hizo Google, y lo hizo muy bien. Incluso Google muchas veces se hablaba de que iba a ser reemplazado por ChatGPT por las búsquedas. Entonces desarrollaron muy bien y aceleraron el paso en el desarrollo de inteligencia artificial con Gemini y entraron a la carrera de la inteligencia artificial y del negocio. Lo que le hace falta a Apple es eso, desarrollar su propia inteligencia artificial. Tienen con qué hacerlo y lo pueden sumar a su ecosistema y puede seguir siendo dentro de su ecosistema cerrado. Si logran desarrollar un modelo apropiado para sus propios productos y servicios que ofrecen en la nube, sería fantástico. Si no lo hacen e interconectan otros modelos de inteligencia artificial, estarán cediendo parte del negocio pues a otras compañías y ellos mismos se quedarán en el rezago, por desgracia. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Ojalá que este cambio generacional y cambio de rumbo en la dirección de Apple pueda ser ese impulso que hagan que la inteligencia artificial desarrollada por ellos mismos logre concretarse. Pues bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos a la parte final aquí en Encuentro de Negocios. Continuemos en Mundo Cripto, Encuentro de Negocios. Y, a ver, resulta increíble pensar que el 60% de la inversión extranjera en innovación financiera de toda la región se está concentrando en un solo país. Ajá, totalmente. Y de forma paralela, cientos de miles de bitcoins desaparecen silenciosamente de las plataformas de intercambio. Hoy vamos a hacer este análisis a fondo, este resumen semanal del criptomercado, para ver si es un simple enfriamiento temporal o si se viene un choque de oferta masivo. Pues sí, y para entender la magnitud de esta semana, no podemos mirar los datos de forma aislada. O sea, la actual fuga de liquidez de Bitcoin condiciona muchísimo el rebote que estamos viendo en XRP. Claro. Y ambos factores dependen enteramente de toda esta infraestructura regulatoria que está trayendo capital institucional a largo plazo. Exacto. Y empecemos justamente con esa fuga de liquidez, porque fíjate, las métricas de esta semana muestran que las carteras medianas, o sea, las que tienen de 100 a 1000 bitcoins, mandaron apenas entre 3000 y 4000 unidades a Binance. Que es un nivel bajísimo. Es el mínimo desde 2023. Es como si los comerciantes medianos estuvieran literal guardando su inventario en la bodega en lugar de ponerlo en el mostrador. Tal cual. Y ojo, la tendencia es súper generalizada. Solo en marzo vimos salidas netas de, escucha esto, 300,000 bitcoins de los exchanges. ¿300,000? ¡Wow! Sí, una locura. El mercado está drenando las reservas hacia el almacenamiento en frío, y eso reduce drásticamente el inventario para venta inmediata si hay un pico de demanda. Pero a ver, me detengo ahí, porque los datos de Coinbase sí muestran una cara distinta. Ellos registraron entradas repentinas de 8,500 bitcoins de estas mismas carteras. Ajá. Ese movimiento, a mí me huele a que alguien grande se prepara para vender masivamente. El aumento en Coinbase no significa alerta roja. Lo fascinante aquí es que la blockchain te revela la anatomía exacta de estos movimientos. Si esto fuera una liquidación institucional severa, veríamos flujos sincronizados. O sea, inundando Kraken, Binance, Bitfinex, todos a la vez. Exactamente. Esa sería la huella de una distribución masiva. Al concentrarse solo en Coinbase, lo que refleja es una toma de ganancias aislada o un rebalanceo interno de carteras en Estados Unidos. La presión macro sigue siendo de escasez. Claro. Y esa escasez estructural de liquidez en Bitcoin es, al final del día, la gasolina que alimenta la volatilidad en el resto del mercado. Definitivamente. Y ahí es donde entra XRP, que acaba de rebotar un 28% y se colocó en los $1.44. Ok, vamos a desempacar esto, porque lo crítico es que logró romper su precio realizado de 1.41. Que es un punto de inflexión técnico y, la verdad, psicológico súper importante. Cruzar el precio realizado significa que el inversionista promedio ya no está bajo el agua. Es como comprar una casa, ¿no? Cuando por fin vale más de lo que te costó, pues el pánico de vender por pérdida desaparece por completo. Exacto, desaparece la presión por pánico o fatiga. Si logran consolidarse sobre los $1.40, la psicología dominante cambia.
Pasan del miedo a la acumulación a largo plazo. Pero fíjate que hay una compresión muy fuerte formándose en los gráficos. Un triángulo simétrico clarísimo. Si rompe los $1.46, la proyección sugiere un salto del 55%, o sea, hacia los 2.24. Sí. ¿Esto es pura especulación a corto plazo o de verdad hay soporte? Pues mira, la técnica siempre refleja el comportamiento humano. Un triángulo simétrico nos dice que la volatilidad se comprime. Ajá. Entonces, si el mercado confirma que el riesgo de caída está limitado por el soporte del precio realizado, el capital que estaba esperando al margen suele entrar súper agresivo. Buscando aprovechar ese vacío al alza. Exacto. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a conectar esto con la economía real porque las gráficas no sostienen un ecosistema, la adopción real sí. Totalmente de acuerdo. Y El Salvador es el laboratorio perfecto. Ya tienen 350 empresas fintech operando y el 60% son extranjeras. Un montón. Sí, y mientras en el resto de Latinoamérica seguimos atorados en digitalizar pagos tradicionales, allá hay 64 empresas operando activos digitales puros y más de 200 construyendo sobre Bitcoin. Es un ecosistema súper dinámico. Pero seamos sumamente críticos. Tener 350 empresas operando así, en un sector naciente sin una ley fintech hiper estricta, ¿son una receta para un desastre? ¿No es un riesgo dejarlos operar con tanta soltura? Pues si analizamos el panorama, la Asociación Salvadoreña de Fintech advierte que ponerles controles bancarios tradicionales en esta etapa mataría la innovación. ¿Tú crees? Sí. El éxito de su modelo no es que no haya reglas, sino que las leyes de 2021 y 2023 fomentan crear cosas nuevas, dan certidumbre jurídica de inmediato, eliminan fricciones fiscales y sobre todo no obligan a los protocolos descentralizados a cumplir con las reservas fraccionarias de los bancos viejos. Órale, o sea, les definen la cancha y les dan seguridad legal, sin dictarles qué tecnología específica deben usar. Exacto, por eso están capturando el capital extranjero. Las empresas saben que pueden desplegar su tecnología sin el miedo de que una agencia de gobierno cambie las reglas retroactivamente y les congele operaciones de la noche a la mañana. Claro, qué importante es eso. Y esto nos deja con la gran reflexión de la semana. Digo, si un marco legal amigable que fomente en lugar de asfixiar es capaz de atraer el 60% de la inversión tecnológica extranjera a un solo país, ¿qué pasará con los precios cuando otras economías copien el modelo, justo cuando las plataformas de intercambio se están quedando sin monedas? Una tormenta perfecta para observar de cerca y reflexionar. Definitivamente, es el choque inevitable entre un marco regulatorio pro adopción y una oferta matemáticamente restringida. Nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto, aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Recordarle que nos puede seguir en redes sociales. También nos puede seguir en todas las plataformas de música vía streaming con el podcast de Encuentro de Negocios. Todos los miércoles, todos un episodio más, como las emisiones de aquí en radio, las puede encontrar también en el podcast. Bueno, vamos a hablar sobre Mastercard y este interesante estudio que habla sobre cómo 9 de cada 10 personas en Latinoamérica usa pagos digitales, pero aún sigue persistiendo el uso de efectivo. Un estudio indica que la falta de aceptación comercial aún obliga al uso de efectivo en situaciones cotidianas. Brasil destaca por la adopción generalizada de servicios financieros, bueno, estos cobros digitales, y que en general, créame que en Latinoamérica se nota más que en México el uso de pagos digitales. Es innegable. Así vaya al país más pequeño de Latinoamérica, desde El Salvador hasta Argentina, es sumamente utilizado los pagos digitales, más que en México. Usted va en México buscando pagar con su celular, o a pagar con su tarjeta con contactless, y a veces es imposible hacerlo. O incluso pagar con tarjeta, hay lugares donde ni siquiera se tiene esa opción. Entonces, a diferencia de otros países de la región, donde hasta el más pequeño negocio acepta tarjeta, bueno, hay países como en Chile, por ejemplo, donde los pagos digitales son parte de la vida cotidiana en todos lados. Incluso el pagar con efectivo a veces se convierte más retador que el pagar de manera digital.
Y como lo dice este estudio de Mastercard, 9 de cada 10 consumidores en América Latina y el Caribe ya se identifican como usuarios de pagos digitales. Y es algo, como le decía, interesante porque se nota más en otros países de la región que en México. Esa es una realidad. Es una demanda latente de digitalización que lo cubren muchas compañías, y eso también es cierto. Han llegado muchas compañías paralelas a los bancos, Mercado Pago, Clip, y algunas otras que ofrecen sus propias plataformas y al mismo tiempo también los gadgets para poder cobrar de manera digital, y la gente poco a poco empieza también a cambiar ese rumbo. Bueno, acorde al estudio realizado por la consultora independiente Many Minds Group, con 3.500 personas adultos en 10 países de América Latina y el Caribe en marzo de 2026, muestra que a pesar del progreso significativo, el dinero en efectivo persiste como alternativa en contextos donde la aceptación digital aún es precaria. Entonces, depende de cada país, ¿eh? Este estudio se realizó en Argentina, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. Muchos de estos países, insisto, la adopción de pagos digitales es muy marcado. Entonces, como es muy marcado, muy utilizado, pues paga usted con su celular sin ningún problema. A veces aquí luego eso es muy retador porque en algunos lugares no lo aceptan, hay que sacar el plástico. Hacerlo con el teléfono pues, es maravilloso. O incluso algunos que pagan con su reloj inteligente también, que es viable, ¿no? Lo cierto es que, bueno, esta adopción se va dando poco a poco. Lo cierto también es que negocios pequeños también lo empiezan a adoptar, porque más allá de las opciones bancarias con sus terminales puntos de venta, han entrado otras marcas a poder ofrecer sus propios puntos de venta. Mercado Libre, que ha sido una de las compañías que en Latinoamérica está lanzando muy bien ofrece sus gadgets para poder ser puntos de cobro, y también su plataforma de Mercado Pago está teniendo mucha penetración en el mercado. En Sudamérica pues es de las más usadas, digamos, por los pequeños de negocios a comparación de los bancos tradicionales, y es una manera de cómo se digitalizan los pagos. Creo que es una buena opción, y seguramente también veremos cómo en nuestro país poco a poco empezamos a ver cada vez más negocios que entran a esta espiral de buscar cobrar a través de medios digitales. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, como siempre agradeciéndole que nos acompañe semana a semana. Nos escuchamos por aquí el próximo miércoles, ya en la recta final del mes de abril. Yo soy Verán Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.